Hola, este es el proyecto de hoy, Mujeres Gnomo. Hoy he querido introducir estos gnomos de mi suscriptora, a Nancy, a Mariazu, que hizo el ángel, hizo los gnomos también Mariazu, y he querido homenajearla poniéndola en la intro de este vídeo. Teresa Córdoba, y ella ya, Nancy, tanto Teresa, inventaron su piernecita y por eso yo le he puesto piernecita a la duende. Entonces el trabajo, Mariazu y todo me ha encantado y me lo enseñaron en el Facebook y he querido ponerlo aquí. Precioso. Me encanta su trabajo. Y este es nuestro proyecto. Lo primero vamos a tener que tener un calcetín blanco, beige o rosa. Vamos a cortar quitando el talón, que no esté el talón. Intentar que sea Cogemos un bote de conserva, lo llenamos entero de arroz, introducimos el calcetín en el bote y mira, más fácil de rellenar por completo. Podemos utilizar un vaso o un bote, yo prefiero el bote, y seguimos rellenando hasta que veamos que podemos atar ya con goma. Atamos con gomita el extremo y ahora para hacer la narizota vamos a coger de esta forma, engurruñir y coger el arroz y ya si lo queréis más gordita o menos gordita, dependiendo lo que queráis. Para una mujer gnomo yo creo que es mejor una narizota más pequeña. Y ahora vamos a coger hilo de algodón 100% y vamos a volver a introducir a donde hemos hecho la goma, porque queda más fijo, porque la goma se puede cristalizar el día de mañana y romper. En la parte de arriba no hace falta esconder por completo la goma, pero en la narizota, según el calcetín que tengáis, beige, rosa o blanco, cogéis ese color para que desaparezca por completo. Con el hilo vamos a ir enrollando hasta que desaparezca la goma. Cojo colorete de mejilla, de maquillaje, y sombreo todo mi narizota. Y tenemos que sombrearlo por todos los lados, no podemos dejarle ningún trozo. Quien tenga una calcetín rosa o beige, este paso no hace falta. Cojo un plato de cartón de 24 centímetros, lo doblo por la mitad, vamos a intentar hacer un cono. Lo doblo y hago el cono. Miro si es la circunferencia de mi cabeza y me ayudo con una grapadora, porque este cartón es muy rígido. Y aparte lo pego con silicona. Ahora vamos a cortar una pestañita que será lo que sujete el cono a la cabecita. Y luego abrimos estas pestañas. Una vez vamos a hacer las trenzas. La forma de hacerlo es la anchura de mi trenza es desde la mano, como pongo ahora en el vídeo, desde la mano lo lío hasta el codo y voy liando hasta que yo vea una anchura normal. No medí, pero más o menos vosotros calculáis. Atamos uno de los extremos o lo pegamos, liamos lana y pegamos con silicona. O lo atáis o lo liáis y lo pegáis con silicona, lo que queráis. Y el otro extremo ahora lo estiramos bien y cortamos el otro extremo. Lo estiramos y cortamos. Cogemos cinta carrocera o cinta transparente y vamos a poner la cinta transparente o carrocera en el medio donde atamos el extremo. Y ahí vamos a intentar dejarlo bien peinado la lana, la hebra, y dividimos en 3 partes iguales. Vamos a hacer una trenza que no sea muy fuerte. La hacemos flojita. Fuerte no, porque no queda bien. Para que tenga más movilidad la trenza. Si la hacéis muy fuerte queda mal. Entonces la hacéis flojita. Y antes de compruebo si es la altura suficiente para la cabecita, para el cuerpo de la duende. La cierro con una goma o con un hilo, lo que tengáis, con un trozo de lana.
Y ahora compruebo que la largura le va bien a la muñeca. Y ya hago el otro extremo de trenza. Corto las puntas y hago mi otro lado de trenza de la misma forma, no apretando, y luego compruebo que estén las dos iguales, corto las puntas que estén por igual. Si pincháis ahí os sale 5 tutoriales más, sale un círculo blanco, lo volvéis a dar y os sale 5 tutoriales. Pegamos la trenza por detrás donde atamos al principio, pegamos con silicona fría o silicona caliente. Y ahora ponemos el cucurucho, le ponemos pegamento alrededor de las pestañas y vamos a intentar pegar muy bien y apretar donde por delante y por detrás de las pestañas, que es lo que más se pegará. Lo otro están las trenzas. Entonces a donde tenemos que apretar es ahí, delante y detrás. Ahora cogemos un calcetín, vamos a subirlo hasta arriba del todo. El talón se tiene que quedar por detrás y en el medio del cuerpo. Tenéis que intentar que el talón se quede por la mitad del cuerpo y por detrás. Lo colocamos de esa forma, la mitad del calcetín lo cortamos hasta llegar al cuerpecito de la duende. Ahí. Ahora lo sacamos y vamos a darle la vuelta y lo vamos a coser con punto atrás. Ahora os dejaré, por eso he dicho pinchar ahí. Coged un buen hilo que sea firme, lo ponéis doble, bastante largo. Vamos a ponerlo doble, el hilo. Hacemos un nudo en el final con las dos hebras juntas y cosemos con punto atrás. Empezamos desde la mitad desde la mitad lo colocamos bien, asesoramos que está todo bien puesto y empezamos a coser desde la mitad del calcetín hasta la punta del calcetín, punto atrás. Donde está la hebra, veis, termina la hebra, pongo la aguja por detrás de la hebra y ese es punto atrás. Introducimos la aguja por detrás donde hemos terminado la hebra. Ahí, así, como veis en el vídeo. Ahora dentro un poquito enseño lo que es el nudo de costura. Punto atrás es esto, ¿veis? Por detrás tenéis que poner la aguja por detrás del hilo por donde habéis cerrado el... Y ahora para hacer el nudo, ¿veis? Antes de cerrarlo, introducimos la aguja en el medio de... Otra vez lo hago, ¿veis? 2 o 3 veces siempre es bueno hacerlo. Introduzco entre medio. Este es el nudo de costura. Ahora voy a darle la vuelta, pero no lo voy a sacar del todo. Voy a sacar la puntita nada más. Y voy a rellenar con algodón, con guata, con lana, con un trozo de tela, lo que tengáis por casa. Y nos ayudamos con un lápiz para solo rellenar la punta del calcetín, nada más. Solo la punta, la pierna entera no hace falta. Y en el otro lado hacemos lo mismo, damos la vuelta, lo rellenamos lo que es la punta del calcetín. Este calcetín tiene puntera y el que no tiene puntera os enseñaré ahora cómo sacar vosotros una puntera, como la muñeca que veis ahí al lado que tiene el negro, porque ese era el calcetín que tenía la otra muñeca en gris y no tenía puntera. Pues he cogido un trozo de tela de una camiseta rota, cortamos como un cuadrado, ¿veis? Lo pongo al lado de la puntera y lo doblo de esa forma. Cojo una gomita, lo que es la puntera lo pillo y lo que sobre, una vez que ya he puesto la goma, lo corto, lo que ha sobrado lo corto. Y así ya tenéis la puntera y parece un zapatito. Ahora le voy a hacer unos calentaveis. Cuando no tengáis puntera podáis hacer eso. Y veis cómo ha quedado el talón, el culete de la muñeca. Ahora tenemos que hacer el arco de la nariz para que el calcetín lo podamos subir hasta arriba. Y lo pegamos todo alrededor. Ahora le vamos a hacer, podemos hacerlo
yo tengo un trozo de calcetín rojo y voy a hacer los calentadores de ahí. Ese era un leotardo que he hecho varios duendes y ahora estoy haciendo calentadores para la duende. Podéis coser o pegar, como es un trozo tan pequeño yo lo pegué, pero podéis coserlo o pegarlo con pegamento. Entonces calculo más o menos, lo he introducido en el calcetín, he visto el doblez y es como un calentador, le estoy haciendo a la muñeca. Y lo pego otra vez. Ya tengo los dos, le doy la vuelta, lo introduzco en el... y tenemos que apretar ahora el final de la parte de abajo, doblamos la parte de arriba para que parezca un calentador. Cojo un limpiapipa, podéis coger un lazo, un trozo de lana, lo que queráis. Y ahí le voy a hacer en el final de ese, voy a hacerle un lacito y lo voy a apretar. Que es muy ancho, lo podéis pegar con silicona y aparte ponéis el lacito. Lazo, limpiapipa, lana, lo que tengáis. Para apretar y que así se nota más que es un zapatito. Con unos calcetines, unos calentadores. Cortamos los extremos para que queden iguales. Y ya, la moñita la hacéis pequeñita, por supuesto. Yo tengo unos pompones, pero vosotros si queréis ponerle unos botoncitos o lo que veáis, lo que tengáis por casa. Y si no, nada. Eso son decoración, no es necesario. Eso ya depende de vosotros. Y ya pego, veis que hice el arco de la nariz y ya pego todo alrededor del calcetín, lo subo hasta arriba y ahora tengo este lazo que mide 3 centímetros de ancho y 2 metros de largo. Con esto voy a hacer el vestidito. Entonces voy a calcular la altura desde la nariz para abajo a donde quiero que caiga, doblo 3 veces porque yo no sé cuántas tiras voy a utilizar para hacer el vestido. Doblo 3 veces. Este lazo tiene como alambre en los laterales, como una especie de alambre, y es muy fácil de trabajar. Ahora hay mucho por la Navidad que venden en las tiendas, que es para hacer lazos para corona, para decoración de Navidad, y tiene como una especie de alambre y es más fácil de trabajar, queda más, le puede dar forma al vestido. Entonces he cortado 3 tiras y ahora vamos a interponerlo entre ellos. Y la forma de interponerlo es de esta forma, como un dedo de ancho. Lo voy a interponer entre ellos, pongo un poco de silicona en la parte de arriba y lo interpongo como medio centímetro. Es lo que interpongo de un lazo con otro. Y la parte de abajo, para que quede más bonito y no se vea que se pueda dilachar o lo que sea, doblo y pego con silicona. Doblo, hago una especie de falso y pego con silicona ese trozo, y así lo haré con todas las tiras, que en este proyecto hice 6 tiras. Ya recordad, es un lazo de 3 centímetros de ancho, 2 metros de largo, me sobró bastante. Hice 6 tiras para hacer el vestidito. Aquí ya os lo enseño, ¿veis? Lo compruebo que está bien. Corto el arco de la nariz para que encaje bien el vestidito ahí. Y ya me pongo a pegar todo el vestidito alrededor del cuerpo. Y ahora tengo una moña de mi árbol, voy a ponerlo por la parte de atrás, y otra moña que tengo que está rota, voy a utilizarla para hacerle una cinta alrededor del vestido, el final, en la parte de arriba. Entonces ese lazo lo doblo por la mitad y lo corto, me va a servir como un terminal de vestido. ¿Veis? También le hago, antes pongo un calcetín con el talón por detrás. Este calcetín, si no habéis visto el gnomo, preferiblemente que sea tipo toalla. Calcetín tipo toalla porque queda muy bonito en los gorros de los gnomos. Entonces ahora hago lo mismo, hago el arco de la nariz para que encaje bien en la cinta y ya pego alrededor entero esta cinta como un terminal
para que quede más bonito el vestidito a todo alrededor. La parte de atrás no se va a ver, pero lo pongo. Entonces el gorrito lo tenéis que poner para calcular por delante dónde va a caer. Y ahora pegamos el gorrito, tiramos de él, lo doblamos para adelante, ¿veis? Por las dos partes de la nariz también lo pegáis muy fuerte y este es el resultado. Y ahora ya nos queda a decorarla, ponerle lazo en las coletas, lazo en la parte de atrás, un adorno en la... Y como hice el delantal de esta, pues con el lazo lo fruncí, como tiene alambre, puse un lazo y lo até, lo pegué con silicona y ya. Así que en este gorro yo le eché cola de carpintero, cola de niño y le eché purpurina. O podéis echarle nieve. Y estos son mis trabajos. Si queréis ver cómo se hace, que si va normal, no va en cámara rápida, pincháis, os sale tipo tutoriales y ahí está el gnomo. Espero que os haya gustado. Feliz Navidad. Y si me enseñan los proyectos y os venía a mi Facebook, yo lo colocaré en el siguiente video tutorial. Chao y hasta la próxima. Gracias por verme.